Imagina que un día decides detenerte, no porque estés cansado, sino porque sientes que tu vida se volvió una rutina silenciosa, sin dirección ni brillo. Imagina despertar y pensar, ¿qué pasaría si durante 30 días viviera exactamente como uno de los hombres más disciplinados y sabios de todos los tiempos? Eso fue lo que hice. 30 días viviendo como Jim Rohn. 30 días que pondrían a prueba mi mente, mis hábitos y todo lo que creía saber sobre el éxito. Los primeros segundos de este viaje fueron extraños. No hubo música de fondo, ni aplausos, ni motivación instantánea. Solo el eco de una decisión que me cambiaría por dentro. Dedicar 1 hora al día, todos los días, a seguir las enseñanzas de Jim Rohn y comprobar si realmente 1 hora puede transformar una vida. Hoy puedo decirte que sí. Pero el precio fue mirarme de frente y descubrir partes de mí que había ignorado por años. Durante mucho tiempo había sentido que algo faltaba. Tenía responsabilidades, metas, incluso sueños, pero carecía de dirección. Mi problema no era la falta de trabajo, sino la ausencia de enfoque. Vivía ocupado, pero no avanzaba. Y una noche, navegando por videos antiguos, escuché a Jim Rohn decir una frase que me golpeó el alma. No desees que sea más fácil, desea ser mejor. Esa oración se quedó dando vueltas en mi cabeza como un eco imposible de callar. Me di cuenta de que había pasado años esperando que las circunstancias cambiaran, cuando el que debía cambiar era yo. Así nació la idea del reto. 30 días aplicando su filosofía al pie de la letra, registrando cada sensación, cada caída y cada pequeño avance. No sabía si funcionaría, pero necesitaba comprobarlo por mí mismo. El primer día empezó con una batalla. El despertador sonó a las 5:00 a.m. y mi mente me ofreció 1000 excusas para quedarme en la cama. El frío, el cansancio, el trabajo, lo empiezo mañana. Pero recordé otra frase de Rohn. La disciplina es el puente entre tus metas y tus logros. Así que me levanté, sin ganas, pero con decisión. Esa primera hora fue extraña. Sin redes, sin ruido, solo yo, un cuaderno y el silencio. Escribí en la primera página una pregunta que me cambiaría por dentro. ¿Quién quiero ser cuando nadie me está mirando? Durante esa hora sentí algo que había olvidado: el poder de estar presente. Comencé a leer las 7 estrategias para la riqueza y la felicidad, y subrayé una frase que me estremeció. No puedes cambiar el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Comprendí que la vida no iba a adaptarse a mí. Yo debía adaptarme a la vida. Esa idea me dio una paz extraña, como si por fin tuviera el timón de un barco que había estado a la deriva demasiado tiempo. Los primeros 3 días fueron un espejo incómodo. Descubrí lo fácil que era caer en excusas, lo rápido que mi mente buscaba distracciones y lo difícil que resultaba simplemente cumplir lo prometido. Cada vez que quería rendirme, repetía otra de sus frases: no puedes contratar a nadie para que haga tus flexiones por ti. Y me reía porque entendía el punto. Nadie iba a hacer mi trabajo interior. Cada día, mientras los demás dormían, yo reconstruía mi mente. El día 4 comenzó diferente. Me desperté antes del reloj. Ya no sentía resistencia, sino curiosidad. ¿Qué más podía aprender de este proceso? Tomé café, me senté en silencio y escribí 3 palabras: propósito, disciplina, gratitud. Esas 3 ideas guiaron mis siguientes días. Comencé a notar pequeños cambios. Más claridad, menos ansiedad, mejor concentración. Era como si una niebla se levantara lentamente. Jim Rohn decía que la disciplina pesa gramos, pero el arrepentimiento pesa toneladas. Y cada mañana, al recordar esa frase, sentía como algo dentro de mí se fortalecía. No se trataba solo de cumplir un horario, sino de recuperar el respeto por mis propias promesas. A veces la transformación no llega con fanfarria, llega con silencio, con constancia y con un lápiz en la mano mientras anotas tus pensamientos más sinceros. Hacia el final de la primera semana, entendí que el verdadero enemigo no era la pereza,
sino la incoherencia. Decimos que queremos cambiar, pero seguimos actuando igual. Yo había vivido así por años, queriendo resultados distintos con las mismas costumbres. El día 7, al cerrar mi libreta, anoté: estoy dejando de ser víctima de mi calendario. Fue la primera victoria invisible, pero real. A los 8 días, el reto ya no era despertar temprano, sino mantener la energía emocional. Hubo momentos en los que pensé abandonar, no porque no funcionara, sino porque empezaba a remover cosas profundas. Mirar hacia adentro duele. Te obliga a reconocer las veces que elegiste lo fácil, que postergaste tus sueños o que culpaste a otros por tu falta de acción. Ese dolor fue mi maestro. Jim Rohn lo explicaba mejor. Para tener más, primero debes convertirte en más. Empecé a notar algo poderoso. Cuanto más cumplía mi hora diaria, más control tenía del resto del día. Las decisiones se volvieron simples, la mente más clara y la satisfacción enorme. Ya no se trataba de motivación, sino de respeto propio. Esa hora era mi compromiso sagrado, mi espacio para pensar, crecer y planificar. En el pasado buscaba milagros, ahora creaba hábitos. Día 9. Mientras el sol asomaba por la ventana, supe que algo profundo estaba ocurriendo. Por primera vez en años, me sentía orgulloso de mí mismo. No por un resultado, sino por la constancia. Esa sensación me dio la certeza de que había iniciado un viaje sin retorno. Y justo cuando empezaba a sentirme cómodo, la vida decidió ponerme a prueba. Una llamada inesperada, un problema de trabajo, una distracción emocional. Todo parecía conspirar para romper mi rutina. Pero esta vez, en lugar de reaccionar, respiré. Sonreí y pensé, esto es lo que Jim Rohn quería enseñarme. La vida no cambia por suerte, cambia cuando tú cambias. Y fue justo en ese momento, cuando todo parecía volver al caos, que descubrí la primera lección que nadie te cuenta cuando intentas transformar tu vida. Cambiar la vida suena inspirador, hasta que realmente lo intentas. Los primeros días del reto me hicieron sentir poderoso, pero al llegar a la segunda semana, descubrí la parte que nadie muestra en los videos motivacionales: el caos interno. No el cansancio físico, sino la mente que susurra: ¿para qué sigues haciendo esto si nadie lo nota? El entusiasmo del inicio empezó a desvanecerse. Ya no había emoción, solo repetición. Me levantaba igual, escribía igual, leía igual. Y en lugar de sentirme mejor, comencé a enfrentarme a mis propias sombras: la impaciencia, la comparación, la búsqueda constante de resultados inmediatos. Una mañana, mientras tomaba café frente al cuaderno, escribí con frustración: ¿por qué sigo igual si ya estoy haciendo lo correcto? Y la respuesta llegó como un eco silencioso de Jim Rohn: no te conviertes en millonario por el dinero, sino por la persona en la que te transformas. Ahí lo entendí. El cambio no era una meta de resultados, era un proceso de identidad. No se trataba de conseguir más, sino de convertirme en alguien capaz de merecerlo. Pero comprenderlo no lo hizo más fácil. Los días 8, 9 y 10 fueron una guerra entre mi antiguo yo y el nuevo yo que intentaba nacer. Había momentos en los que me sentía estancado, momentos en los que la voz interior me pedía volver a lo cómodo, dormir más, comer mal, distraerme con el teléfono. Esa resistencia era real. El cuerpo se acostumbraba rápido a la comodidad, pero el alma anhelaba expansión. Recordé otra enseñanza de Rohn: los hábitos son la primera ley del éxito. Si dominas tus hábitos, dominas tu destino. Así que comencé a observar los míos con brutal honestidad. Descubrí que la mayoría de mis rutinas no eran elegidas, eran heredadas. Despertar tarde, revisar notificaciones, improvisar el día. Todo eso era un reflejo de mi falta de intención. Entonces decidí cambiar pequeñas cosas. A las 5 de la mañana ya no encendía el teléfono, sino una vela. Escribía 3 gratitudes y 3 metas para ese día. No buscaba perfección, buscaba presencia. Y aunque parecía insignificante,
ese simple ritual cambió mi enfoque. Me dio algo que no tenía: control. Sin embargo, el cambio no tardó en cobrar su precio. El día 12 fue especialmente duro. Dormí mal, discutí con alguien en el trabajo y por un instante quise renunciar al reto. Pensé, esto no está funcionando, solo estoy más cansado. Pero luego recordé que Jim Rohn enseñaba que la disciplina no es hacerlo cuando tienes ganas, sino cuando has decidido hacerlo. Así que me senté en silencio y decidí no rendir mi palabra. Esa noche no hubo motivación, solo compromiso. Y en esa soledad descubrí algo valioso. La voluntad es como un músculo. Cuanto más la usas, más fuerte se vuelve. Cada día que cumplía mi hora era una repetición más en ese entrenamiento invisible. Los días 13 y 14 trajeron claridad. Empecé a ver patrones en mi mente. Me di cuenta de que muchas veces no fallaba por falta de capacidad, sino por exceso de distracción. Estaba demasiado ocupado reaccionando al mundo y muy poco creando mi propio mundo. Entonces decidí cambiar mi regla de vida. En lugar de ver qué pasa hoy, empecé a decidir qué quería que pasara hoy. Esa pequeña frase se volvió mi arma secreta. Planificar cada hora me daba libertad. Saber qué quería lograr me quitaba el peso de la improvisación. Jim Rohn decía que, si no tienes un plan para tu vida, caerás en el plan de otro. Y yo había estado viviendo bajo el plan de otros por años. El día 15 fue mi punto de quiebre. Me desperté sin energía, sin ganas y sin claridad. Era como si toda la motivación acumulada se hubiera evaporado. Tomé mi cuaderno y escribí: hoy no quiero hacer nada. Y al leer esa frase, entendí que ese era el día más importante de todos. Porque cuando no quieres hacer nada y aún así lo haces, nace el carácter. Ese día no leí 3 capítulos, solo uno. No escribí una página entera, solo un párrafo. Pero no rompí mi ritual. Y en ese acto simple descubrí algo increíble. La disciplina no es rigidez, es coherencia. No importa cuánto hagas, sino que no rompas el ritmo. Esa constancia silenciosa se volvió mi nuevo orgullo. Cada día que cumplía mi hora era una victoria invisible sobre mi viejo yo. A partir de entonces, la rutina empezó a sentirse diferente. No era una obligación, era una conversación conmigo mismo. Me preguntaba, ¿qué haría Jim Rohn hoy si tuviera mi vida? Y cada respuesta me llevaba a tomar una decisión mejor. Ser más puntual, más agradecido, más intencional. El día 16, algo extraordinario ocurrió. Mientras leía una de sus conferencias, entendí la frase que hasta entonces solo había repetido sin entender. Para que las cosas cambien, tú debes cambiar. Y esa mañana sentí que lo estaba haciendo. No había ganado dinero, ni fama, ni reconocimiento, pero había ganado claridad. Y esa claridad era más valiosa que todo lo demás. Cuando cerré mi cuaderno ese día, escribí una frase nueva. No soy el mismo que empezó este reto. Y por primera vez lo sentí real. Pero lo que pasó al día 10 no fue nada comparado con lo que estaba a punto de ocurrir. Mi punto de ruptura estaba más cerca de lo que imaginaba. Llega un momento en todo proceso de cambio en el que el cuerpo avanza, pero la mente se detiene. Ese fue mi día 10. Me senté en el mismo lugar de siempre, a la misma hora, con la misma libreta. Pero algo dentro de mí se apagó. La rutina que antes me inspiraba ahora me pesaba. Era como si una voz interior me dijera: ya lo intentaste, no estás hecho para esto. Y esa fue la frase que casi me hizo rendirme. A veces pensamos que el cambio se siente como una subida heroica, pero la verdad es que se siente como caminar en la oscuridad sin saber si estás avanzando o girando en círculos. Ese día, me quedé en silencio largo rato. No escribí nada, no leí nada, solo respiré. La mente me gritaba que abandonara, pero el corazón me pedía una oportunidad más. Entonces recordé algo que Jim Rohn solía repetir: no pidas que las cosas sean más fáciles, pide ser más fuerte. Esa frase me hizo reaccionar. Si todo esto se sentía difícil,
Tal vez era porque estaba funcionando. Tal vez el dolor no era una señal de fracaso, sino de crecimiento. Y ahí entendí que estaba cruzando la frontera entre la motivación y la verdadera disciplina. Los días 11 y 12 fueron un torbellino. No dormía bien, tenía más trabajo de lo normal y mis emociones estaban al límite. Una parte de mí quería volver a la comodidad, a la vida anterior, a la rutina sin propósito. Pero algo me detenía. Una pequeña voz que decía: aguanta, estás a punto de conocerte de verdad. El día 13 fue el más extraño. Todo salió mal. El café se derramó. Llegué tarde a una reunión y para colmo, alguien cuestionó mi cambio. Me dijeron: últimamente estás muy diferente, ¿qué te pasa? Y no supe qué responder. No sabía si lo decían como crítica o como halago. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, entendí que el cambio real no se nota en los resultados. Se nota en la incomodidad que generas en los demás cuando dejas de ser el mismo. El día 14 me senté frente al espejo y me miré de verdad. No con los ojos, sino con la conciencia. Vi a alguien que estaba cansado pero determinado. Alguien que empezabas a entender lo que Jim Rohn decía cuando hablaba del valor del proceso. El éxito no es mágico ni misterioso. El éxito es la consecuencia natural de aplicar consistentemente los fundamentos básicos. La palabra consistente resonó en mi mente. Me di cuenta de que toda mi vida había sido intermitente. Motivado hoy, distraído mañana. Queriendo mucho, pero haciendo poco. Esa noche tomé una decisión. No parar aunque doliera. Y ese fue el inicio del verdadero cambio. A partir del día 15, algo comenzó a moverse dentro de mí. No era felicidad, era calma. Empecé a disfrutar los pequeños rituales. Preparar el café, abrir el libro, encender la luz tenue, escribir una línea más. Esa rutina que antes me pesaba se volvió mi refugio. Cada palabra de Jim Rohn era un espejo que me devolvía claridad. Comprendí que no necesitaba grandes pasos, solo pequeños actos diarios de coherencia. Sin embargo, el reto no tardó en escalar. El día 16 me encontré con una situación inesperada. Un problema familiar me robó la energía y el enfoque. Esa mañana no quise levantarme. Miré el reloj a las 5, a las 5:30, a las 6 y seguí ahí. Hasta que algo dentro de mí susurró: si no lo haces hoy, mañana volverás a ser quien eras. Salté de la cama, no por ganas, sino por respeto. Esa hora fue distinta, sin música, sin motivación, solo silencio y determinación. Fue la hora más honesta de todo el reto. Al cerrar el cuaderno escribí: el éxito no se siente bien al principio. Se siente pesado, pero te fortalece. Esa frase se convirtió en mi ancla durante los días siguientes. Día 17. Me sentía agotado, pero también más consciente. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La quietud del amanecer, el sonido del lápiz al escribir, la sensación de cumplir una promesa. Era como si la vida me recompensara con momentos de paz a cambio de mi constancia. Y fue entonces cuando ocurrió el punto de quiebre. Día 18. Todo se acumuló: cansancio, frustración, soledad. Mientras escribía, las lágrimas comenzaron a caer sin aviso. No sabía si eran de tristeza o liberación. Solo sabía que algo dentro de mí se estaba rompiendo, o más bien reacomodando. Esa fue la primera vez que comprendí la verdadera esencia de este reto. No se trataba de volverse fuerte, sino de volverse sincero. Porque antes de poder transformar tu vida, tienes que reconocer en qué te has mentido. Y yo me había mentido mucho tiempo. No tengo tiempo, ya estoy muy ocupado. Empezaré cuando todo esté bien. Excusas disfrazadas de lógica. Jim Rohn tenía razón cuando decía: hasta que no asumas la total responsabilidad de tu vida, nada cambiará. Ese día dejé de culpar al pasado, al trabajo o a la suerte. Entendí que si mi vida no estaba avanzando, era porque yo no estaba avanzando. Y esa realización, aunque dolió, fue mi liberación. A partir del día 19, el reto cambió de forma. Ya no era un experimento,
era una declaración. Cada hora que cumplía era un voto de confianza hacia mi futuro. Y en medio de ese proceso nació una certeza. La disciplina no me estaba robando libertad, me la estaba devolviendo. El día 20 cerró esta etapa con un sentimiento nuevo: gratitud. Por no haberme rendido, por seguir en pie, por haber atravesado la tormenta. Ese día escribí la frase más importante de todo el reto. No busco ser perfecto, busco ser constante. Porque entendí que la perfección paraliza, pero la constancia te transforma. Y justo cuando creía haber superado lo más difícil, llegó algo inesperado. La prueba final que cambiaría mi forma de ver el éxito para siempre. A veces los resultados no llegan con aplausos, sino con silencio. Después del día 20, algo dentro de mí cambió sin que yo me diera cuenta. Ya no era el mismo hombre que buscaba motivación en cada frase o video. Ahora despertaba con propósito, sin necesidad de música, sin alarmas estridentes. Solo el sonido de mi conciencia diciendo: vamos, es hora de seguir creciendo. Lo curioso es que los grandes cambios empezaron a mostrarse en lo pequeño. Dormía mejor, comía con más calma, escuchaba más a las personas, tenía menos necesidad de opinar y más deseo de entender. La rutina ya no era una obligación, se había convertido en una conversación conmigo mismo, y esa conversación se volvió mi refugio. En el día 21, me di cuenta de algo poderoso. El éxito no se siente como un grito, se siente como una respiración profunda. Era la primera vez en años que me sentía en control, no de los demás, sino de mí. Jim Rohn decía que el mayor valor no está en lo que obtienes, sino en lo que te conviertes. Y esa frase, que al principio sonaba filosófica, ahora tenía sentido en carne propia, porque no estaba recibiendo premios, pero estaba recuperando algo que había perdido: respeto por mi palabra. El cambio más evidente estaba en mi mente. Antes me despertaba con pensamientos caóticos, como si la vida fuera una lista interminable de pendientes. Ahora, al abrir los ojos, mi primer pensamiento era una afirmación: hoy decido ser mejor. Y ese simple inicio transformaba todo mi día. De repente, las conversaciones eran más serenas, el trabajo más enfocado y los problemas menos intimidantes. A partir del día 22, mi entorno comenzó a notarlo. Alguien en el trabajo me dijo: se te ve más tranquilo, como si nada te afectara. Sonreí porque no era que nada me afectara, era que por fin sabía cómo responder. Había aprendido lo que Ron enseñaba con tanta sabiduría: no desees menos problemas, desea más habilidades. Cada día de ese reto me estaba volviendo más hábil emocionalmente. Y esa habilidad era invisible para el mundo, pero visible para mí. Me daba cuenta cuando mi mente quería sabotearme, cuando la duda aparecía disfrazada de cansancio. Y en lugar de ceder, sonreía, porque ahora conocía el truco. En el día 23 empecé a experimentar una sensación nueva: ligereza. No porque todo fuera fácil, sino porque ya no luchaba contra lo inevitable. Aceptaba lo que no podía controlar y me enfocaba en lo que sí dependía de mí. Esa simple diferencia cambió mi energía. Era como pasar de remar contracorriente a fluir con el agua. Y ahí comprendí otra verdad profunda: la disciplina no te ata, te libera. El día 24 marqué en mi cuaderno una frase: el orden exterior refleja el orden interior. Y comencé a aplicar ese principio en todo: mi escritorio, mi ropa, mis comidas, mis finanzas. Cada acto de organización externa me recordaba que estaba construyendo una nueva identidad, la de alguien que no solo sueña, sino que ejecuta. Y eso, poco a poco, empezó a reflejarse en los resultados tangibles. Mi productividad se duplicó, no porque trabajara más, sino porque desperdiciaba menos tiempo. Tenía claridad, enfoque y dirección. Sabía lo que quería hacer, por qué lo hacía y cuándo debía hacerlo. Ese sentido de propósito era más poderoso que cualquier motivación pasajera. Y cada noche, al revisar mi día, me sentía más en paz conmigo mismo.
En el día 25, mientras leía una de las conferencias de Jim Rohn, encontré una frase que cerró un círculo en mi mente. El éxito es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. La subrayé, la repetí y la escribí en grande en la pared. Porque eso era exactamente lo que estaba viviendo. No estaba buscando el éxito. Lo estaba atrayendo sin darme cuenta, porque estaba creciendo. Los cambios también se reflejaron en mi entorno. Personas que antes se quejaban junto a mí comenzaron a preguntarme cómo mantenía tanta calma. Y les dije la verdad. No la mantengo, la practico. El autocontrol no era un don, era una disciplina diaria. Y esa fue la lección más práctica de todas. El día 26 me regaló un momento que jamás olvidaré. Caminaba al trabajo y de repente me di cuenta de que estaba sonriendo sin razón. No por algo que hubiera pasado, sino por cómo me sentía conmigo mismo. Era como si mi mente y mi cuerpo por fin trabajaran juntos. Ese día entendí que la felicidad no se busca, se construye con coherencia. Al llegar al día 27, decidí hacer algo simbólico. Tomé mi primer cuaderno del reto y lo leí desde el principio. Vi al hombre inseguro, impaciente, disperso que había comenzado este camino, y me di cuenta de que ese hombre ya no existía. Había muerto en el proceso, y en su lugar había nacido alguien más enfocado, más fuerte y más consciente. El día 28 fue el inicio del cierre. Ya no tenía dudas de si el reto había valido la pena. Lo sentía en mi respiración, en mi tono de voz, en la manera en que tomaba decisiones. Había dejado de correr detrás del éxito y comencé a caminar hacia él con calma. El día 29 lo dediqué a agradecer. Agradecí cada obstáculo, cada momento de duda, cada frase que me empujó a seguir, porque entendí que sin esos tropiezos no habría aprendido nada. Jim Rohn tenía razón. El éxito no es lo que obtienes, sino la persona que te vuelves. Y finalmente llegó el día 30. No hubo celebración ni aplausos, solo silencio. Y una sonrisa. Había cumplido mi palabra. Había ganado una nueva versión de mí. Ese día escribí mi última frase en el cuaderno. 30 días después, no tengo una vida nueva, tengo una mente nueva. Pero lo que viví después de esos 30 días me llevó aún más lejos. Cuando decidí extender el reto, no imaginé lo que descubriría. Cuando terminé los 30 días viviendo como Jim Rohn, no me sentí un ganador, me sentí un aprendiz. Porque el verdadero cambio no sucede en un salto, sucede en pasos tan pequeños que el mundo no los nota, pero tú sí. Ese fue mi mayor descubrimiento. El progreso no es un evento, es un hábito. Y si tuviera que resumir todo lo aprendido en una sola frase sería esta: el 1% diario lo cambia todo. Durante el reto, hubo días gloriosos y días miserables. Pero mirando atrás, entendí que el éxito no vino de los momentos grandes, sino de las pequeñas decisiones que tomé sin testigos. Levantarme cuando no quería, leer una página más, escribir aunque no tuviera inspiración. Cada acción fue una semilla. Y esas semillas, repetidas una y otra vez, se convirtieron en raíces invisibles. Jim Rohn lo explicaba mejor que nadie. El fracaso no llega de repente, llega cuando repites un pequeño error cada día. Y lo opuesto también es cierto. El éxito llega cuando repites una pequeña acción correcta todos los días. Ese pensamiento cambió mi forma de ver la vida. Ya no busco transformaciones drásticas ni promesas de 24 horas. Busco el poder del 1%. Esa mejora mínima que parece insignificante hoy, pero que con el tiempo redefine todo. Los primeros días después del reto, sentí una extraña ansiedad. No quería perder el ritmo, así que decidí continuar, no con otro desafío, sino con un principio. Hacer algo todos los días que me acercara un 1% más a mi mejor versión. Nada más, nada menos. El primer día fue simple: releer mis notas. El segundo, escuchar a Jim Rohn mientras caminaba. El tercero, escribir 3 líneas de gratitud. Y así, día tras día, ese 1% se fue acumulando. Lo curioso es que al principio no se notaba nada.
Pero al cabo de una semana, mi mente era más tranquila. En 2 semanas, mi enfoque era más claro. Y en un mes, me di cuenta de algo increíble. Mi identidad había cambiado sin esfuerzo aparente. El 1% diario no se trata de hacer mucho, sino de no dejar de hacer. Porque el secreto no está en la intensidad, sino en la constancia. Lo entendí cuando una mañana, por primera vez, no tuve ganas de hacer nada. Casi me salto el hábito. Pero recordé lo que Ron decía. La disciplina pesa gramos, el arrepentimiento pesa toneladas. Así que lo hice igual. Y ese fue el 1% más valioso de todos. Comencé a aplicar el 1% a todo. A mis finanzas, ahorrando un poco más cada semana. A mis relaciones, escuchando antes de responder. A mi cuerpo, caminando 10 minutos extra. Y pronto descubrí que la mejora constante no solo transforma resultados, transforma la percepción del tiempo. Dejas de vivir con prisa y comienzas a vivir con propósito. Antes del reto, creía que el éxito era cuestión de suerte o talento. Ahora sé que es una cuestión de ritmo, y ese ritmo lo marcas tú. Cada día que eliges actuar, estás ganando terreno. Cada día que pospones, retrocedes un paso. No hay neutralidad en el crecimiento, o avanzas o te apagas. El poder del 1% también me enseñó humildad, porque es imposible no cambiar cuando mejoras un poco cada día. Pero también es imposible creerte superior cuando recuerdas que aún te queda un largo camino. Ese equilibrio entre gratitud y ambición se volvió mi brújula. Un día, mientras revisaba mis viejos cuadernos, escribí una frase que se convirtió en mi lema. Hoy, 1% mejor. Mañana, 1% más cerca. Y cada vez que mi mente quería volver a los viejos patrones, repetía esa frase. No necesitaba motivación, necesitaba dirección. Ese fue el cierre real de mi reto. Entender que la vida no se transforma en 30 días, sino cada día. Que no hay un destino al que llegar, solo un proceso que seguir. Y que el secreto del éxito no está en cambiar el mundo de golpe, sino en cambiarte a ti poco a poco, con paciencia, con intención, con amor propio. Si alguna vez sientes que estás estancado, recuerda esto. El 1% de mejora no se nota hoy, pero dentro de un año te parecerá un milagro. Porque el tiempo multiplica lo que repites. Y si repites crecimiento, la vida te lo devuelve con abundancia. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que el 1% diario es más que una estrategia, es una filosofía de vida, la de los que no esperan grandes oportunidades, sino que crean pequeñas victorias cada día. Y esa filosofía, una vez que la adoptas, no se va nunca. Así que, si estás viendo este video, no te pido que hagas un reto de 30 días, ni que cambies toda tu vida esta semana. Solo te pido esto. Elige una sola cosa que puedas mejorar un 1% hoy, y hazlo. Hazlo incluso si nadie lo nota. Hazlo aunque parezca poco. Hazlo, porque cada 1% suma. Y cuando menos lo esperes, te habrás convertido en alguien completamente distinto. Y justo cuando creí que ya lo entendía todo, descubrí algo aún más poderoso. El verdadero enemigo no es la pereza, es el autosabotaje. Lo descubrirás en el próximo episodio.